tal? ¿Cómo estáis, oyentes? Bienvenidos a un nuevo podcast de Píldoras del Conocimiento. Estamos aquí juntos, Fernando y yo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues aquí encantados de estar un día más compartiendo este ratito con los oyentes y compartiendo cosas que seguramente pueden ser de interés para ellos y que siempre estará muy bien escucharlas. Y hoy, en específico, para un sector, aquellos que se estén planteando si hacer o no un doctorado. Y vamos a ver pros, contras, qué es lo que es, cómo se accede, si merece la pena. Y os animamos a que os mantengáis en el podcast, pues que se van a detallar cosas muy interesantes y pensamos que es un tema que quizás falta mucha información, así que esperamos que os resulte de interés. Así que vamos a ello. Fernando pues ha hecho la carrera de robótica, ¿verdad? Bueno, hice la carrera de Ingeniería Informática, Uh-huh. luego estuve trabajando de I+D en una empresa de I+D, luego hice el máster de robótica y el doctorado relacionado con robótica, sí. Muy bien. ¿Y nos podrías explicar qué es lo que es un doctorado? ¿Qué es un doctorado? Buena pregunta. Bueno, dentro de los estudios reglados, como bien sabemos, tenemos la primaria, el EGB, bueno, el antiguo EGB, la formación obligatoria hasta los 16 años, ¿no? Luego tenemos opcional hacer un bachillerato, a su vez opcionalmente estudios universitarios o formación grados profesionales. Una vez que accedes a los estudios universitarios, después de pasar una prueba aquí en España, de una prueba de corte, te da una nota, aquí se le llama selectividad, puedes acceder a determinados estudios. Una vez que acabas la carrera, te puedes plantear qué hacer, ¿no? Si te interesa hacer un máster, si te interesa hacer un doctorado, si quieres ya directamente ir al mundo laboral. Entonces, se plantean ahí ciertas dudas que yo las tenía en su día y a los alumnos que voy teniendo año a año veo que es lógico y que tienen este tipo de dudas. Entonces, a la pregunta que me dices, ¿qué es un doctorado? Es, por así decirlo, la escala más alta dentro de la formación reglada universitaria. Es verdad que hay un nivel incluso por encima, que sería hacer un postdoctorado. Pero bueno, digamos que lo más elevado, los estudios, la máxima calificación posible es ser doctor. Muy bien, o sea que dentro de tus estudios has ido especializándote en algo más concreto para luego sacarle provecho, ¿no? Eso es, según subes en la pirámide, vas dejando la formación horizontal a especializarte en nichos más concretos y el doctorado es una especialización enfocada sobre todo a la investigación. Muy bien, exacto. Y bueno, ahora que ya sabemos un poquito lo que es un doctorado, ¿cómo accedes a él? ¿Cómo accedes al doctorado? Bueno, lo primero de todo tienes que tener, por supuesto, acabada la carrera y una vez que acabes la carrera tendrás que decidir qué doctorado, qué programa de doctorado quieres hacer. Una vez que has valorado si quieres hacerlo, exactamente en qué en concreto, con qué profesor quieres que te tutorice, etcétera, pues tendrás que cumplir los requisitos, que son eso, tener acabada la carrera, matricularte en el programa de doctorados, pagar las tasas y fundamentalmente, y bueno, y que te acepten en el programa de doctorado, que depende de la cantidad de alumnos que permitan y determinados requisitos por notas de corte, etcétera, te pueden admitir o no. Pero en principio no tiene mucho más requisitos que eso, que estar dispuesto a hacerlo, podértelo pagar y tener una carrera oficial acabada. Una carrera oficial me refiero a por ejemplo, si yo quería hacer el máster de robótica o de el sistema de automática que hice, tenía que tener una ingeniería oficial, ¿no? En este caso una carrera de informática de 5 años. O sea, cada doctorado tiene una serie de requisitos que habrá que mirarlo para ver si los cumplimos o no. Hay que tener muy claro, o mejor, cuanto más claro tengamos qué es lo que queremos, ¿no? Para poder acceder, ¿no? Sí, no todos los doctorados tienen los mismos requisitos. Sí que es verdad que la mayoría de doctorados oficiales, reglados de forma oficial, exigen tener una carrera. Antiguamente eran de 5 años, la mayoría, y ahora como con el plan Bolonia casi todas las carreras se han quedado en 4 años, te exigen tener la carrera relacionada con ese máster para acceder. Pongo un ejemplo. Si quieres acceder a un máster perdón, a un doctorado de robótica y automática, normalmente te suelen exigir que tengas carreras acabadas o de informática o de telecomunicaciones o de industrial, o sea, temas relacionados. Es lo que te permite acceder a estos programas de doctorado. Muy bien. Y si hablásemos de tipos de doctorado, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Tipos de doctorado. Bueno, básicamente que nos quede claro que todos los doctorados tienen un componente muy alto en investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Que un doctorado no es algo para todo el mundo. O sea, no todo el mundo va a disfrutar de obtener o de llevar a cabo un proceso de construir una tesis doctoral que implica hacer un trabajo de investigación, redactar al final una memoria, presentar ciertos artículos en revistas de reconocido prestigio, etcétera. Entonces, en mi modesta opinión hay que tener ciertas cualidades para hacer este tipo de doctorados. Una de ellas es que seas curioso, que te guste fundamentalmente a lo que te vas a dedicar esos años que vas a hacerlo y eso, que tengas muchas ganas de aprender, porque al fin y al cabo tu vida durante la tesis doctoral va a ser eso. Y aparte de ganas de aprender, yo diría que eso, que seamos muy curiosos y que pensemos en el largo plazo, que esto es algo que nos va a aportar mucho en el corto plazo, pero seguramente no le sacamos la rentabilidad necesaria hasta pasado unos años, ¿no? Hasta que acabamos la tesis doctoral. Es decir, la gratificación no va a ser probablemente algo que obtengamos en el corto plazo, sino que se va a ver o más recompensado en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para decidirte por uno o por otro? Por un doctorado o por otro, pues fundamentalmente yo diría dos cosas. Uno sería la demanda, que vaya a tener esos conocimientos que vas a aprender, porque si no existe esa demanda o no se le puede sacar partido, o tú mismo no vas a crear ese posible mercado con lo que tú has aprendido, pues difícilmente te va a servir para mucho, más allá de la gratificación personal que tengas de aprenderlo. O sea, por un lado yo me enfocaría en qué va a ser lo que se demande cuando yo acabe el doctorado, es decir, ¿va a tener demanda a estudiar robótica a día de hoy dentro de 3 años? Yo esto lo pensé cuando empecé a hacerlo y pensé, pues la tendencia es que sí, entonces voy a surfear esta ola desde abajo, ¿no? Voy a hacer esto porque creo que va a tener bastante interés en un futuro. O sea, por un lado es alinear tus propios intereses con una posible demanda de esos conocimientos en el futuro. O sea, que creo que hay que encontrar ese alineamiento. Y por supuesto que te vaya a gustar y que lo vayas a disfrutar. Si no, va a ser una carrera de. Porque al fin y al cabo, hacer un doctorado es una carrera de varios años que vas a tener que ir tropezándote con varias piedras. Y si no estás lo suficientemente motivado, probablemente lo dejes a mitad de camino. Claro. De hecho, no sé si lo sabes, Abraham, no sé si lo sabes, pero sorprende la cantidad de abandonos que hay a mitad del proceso, ¿eh? ¿Tienes un dato que puedas mencionar? Pues yo te puedo decir un poco a ojo por lo que veo y creo que prácticamente una tercera parte de la gente que empieza el doctorado, por lo menos aquí en España, el entorno que tengo yo cercano, no lo completa. Pero acabo de mirar datos en Estados Unidos y he leído que más del 50% de los estudiantes de doctorado que empiezan a hacer el doctorado lo acaban dejando sin completar. Las causas pueden ser muchas. No sé si se te ocurre a ti, Abraham, cuáles causas crees que pueden ser. ¿Qué se te ocurre a ti por lo que la gente puede dejar Quizás, su doctorado? quizás yo creo que puede influir que no es lo que esperaban o a lo mejor se ven hecho una idea equivocada, ¿no? Igual que con una carrera, ¿no? Que uno se hace una idea o que cree que es a lo que se quiere dedicar, pero cuando se encuentra con la teoría se le hace muy cuesta arriba o no se siente identificado, por ejemplo, en el tema del doctorado, quizás que no se sienta identificado con la forma de trabajo, ¿no? O con el trabajo que tiene que desarrollar. No sé qué piensas. Sí, pues bien apuntado. Yo creo que has acertado de pleno. Hay más factores. Por ejemplo, la inestabilidad. Ten en cuenta que una persona que hace un doctorado todavía no sabe qué va a ser de su vida y muchas veces ya se va acumulando cierta edad y esa incertidumbre, unida a lo mejor a presión social o a querer formar familia pronto o a comprarte una casa, puede que te fuerce a dejarlo a mitad de camino. Otro punto, como tú bien dices, puede ser que no te sientas a gusto con lo que estás haciendo. Pensabas que iba a ser de una determinada vía o de una determinada forma, pero por X motivo que pueden ser, pues no te gusta en el proyecto en el que estás, o la línea de investigación no consigues avances, o el grupo con el que trabajas no te apoya, o no hay cooperación con otros estudiantes de doctorado. O sea, hay múltiples fuentes de abandono, pero yo diría que las principales son, eh, uno, falta de convencimiento o de información de qué te va a aportar en largo plazo. ¿Piensas que eso realmente es perder el tiempo?
Otro es falta de alineamiento tuyo personal con los intereses del grupo de investigación. Y otro es la presión económica y social. Yo te diría que la presión económica y social suele ser el principal motivo. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que puede ser que tú te hayas propuesto hacer ciertos estudios, pero durante el camino te puedes encontrar circunstancias que te cambien, como puede ser tener hijos, ¿no? Y que necesites más hacer crecer tu economía y que a lo mejor hacer un doctorado, pues quizás te lo complique, ¿no? Sí, es una apuesta un poquito más a largo plazo, ¿no? Si tienes requerimientos en el corto plazo, pues puede que te arruine un poco la estrategia. Yo lo veo un poco parecido, como hemos comentado en el podcast anterior, con el tema de cuando inviertes pensando en el largo plazo. Si inviertes sin tener en cuenta ese largo plazo y, yo qué sé, compras acciones de la compañía X y el dinero lo puedes necesitar el año que viene, pues puede que tengas que vender en el mal momento. Pues esto pasa un poco igual. Si tú tienes una previsión de hacer un doctorado a 3 años, pero tus condiciones pueden cambiar drásticamente de aquí al año que viene, pues probablemente te haga fracasar y dejarlo. O lo que se suele llamar, no sé si lo conoces, lo que es el coste hundido. ¿No? ¿Te suena No. No, pues el coste hundido es un sesgo que tenemos los humanos que es tiramos para adelante simplemente o continuamos con lo que estamos haciendo simplemente porque decimos todo el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿cómo voy a tirarlo por la borda? Cuando muchas veces es preferible tirar el trabajo por la borda porque todavía lo que te falta hasta llegar a la meta no te compensa hacer un cambio de dirección en ese momento. Entonces hay personas que valoran este coste hundido y a algunos les merece la pena, aunque no les guste, continuar hacia adelante y otros dicen, oye, mira, no voy a perder ni un minuto más de mi vida en esto porque no es lo que yo esperaba y lo dejan a mitad de camino. Claro, y está esa tasa de abandono que marca un poquito, pero y hay mucho que perder económicamente si no acabas el doctorado. Económicamente sí que perder. Bueno, digamos que al fin y al cabo, más que perder económicamente, lo que puedes perder probablemente es tiempo. Mm. Porque tú, si tú comienzas algo con el objetivo de formarte y ser un buen investigador, ser capaz de crear cosas nuevas, que al final se trata de eso, de crear conocimiento, de expandir el conocimiento que se tiene de una determinada área, digamos que has dejado tu investigación a medias, con lo cual has perdido tiempo. Probablemente durante este periodo de investigación, además, has ya ganado poco dinero, con lo cual podríamos decir que has incurrido en un coste de oportunidad, ¿no? Que durante ese tiempo podrías haber estado ganando más dinero en otra compañía privada o lo que sea y aprendiendo otras cosas que a lo mejor te aporten más. Entonces, por ese sentido, hay que valorar este coste de oportunidad y este coste hundido que le llamo yo. ¿No? No sé si va por ahí un poco lo que andabas preguntando. Económicamente, ya te digo, lo normal es que mientras estés haciendo el doctorado, ganes poco dinero y es difícil, una vez que se tiene una determinada edad, mantenerte Claro, una serie de años ganando tan poco dinero. Y más con lo que están subiendo los alquileres de las viviendas aquí en España, por ejemplo. claro. Pero, dime, Abraham, dime. No, que veo eso que comentas en diferentes momentos, lo del largo plazo, que marca mucho el tener la vista fija en la meta, en el objetivo que te has puesto sobre ese doctorado en concreto, pues saber que durante un tiempo no vas a ver grandes resultados, pero si te mantienes ahí puedes verlo. Si te quedas por el camino, pues habrá sido tiempo perdido. Si te mantienes, después vas a obtener resultados. De hecho, si lo piensas, es un filtro realmente. Al fin y al cabo, nada más que van a resistir en el proceso las personas que están absolutamente convencidas de que les gusta y de que eso en el futuro va a ser beneficioso para ellos. O sea, si no estás plenamente convencido, no vas a aguantar este proceso. Entonces es un filtro de selección de las personas que realmente tienen interés en el tema en concreto de investigación y que le dan más prioridad posiblemente al largo plazo que al corto plazo. Y también tengo que recalcar que no tenemos que verlo como un proceso traumático. Yo, por ejemplo, hablo de mi historia personal. Yo he disfrutado y disfruto muchísimo con lo que hago y con el proceso de hacer la tesis doctoral. Yo ya la acabé, la publiqué en 2014 y no me arrepiento para nada. Estoy súper orgulloso y me le he pasado muy bien. ¿Y económicamente lo puedes pasar mal? Pues depende. Hay gente que hace la tesis doctoral y tiene unas buenas becas y unos buenos acuerdos con empresas. Las tesis doctoral la puedes hacer en cooperación con empresas. O, por ejemplo, fuera de España hay países que pagan muy bien a la gente que está haciendo su tesis doctoral. Porque
comprenden que van a ser personas que probablemente en un futuro vayan a aportar o vayan a crear ventajas productivas y competitivas y crear nuevos productos que les pueden diferenciarse del resto de la población. Al fin y al cabo se trata de diferenciarse muchas veces. Sí, exacto. Y en cuanto a esto que has comentado, ¿crees que se valora más el doctorado en otros países que en España? Sí, sí, la verdad que sí. Por ejemplo, tengo compañeros que han hecho el doctorado en Inglaterra. Yo mismo he estado de estancia doctoral en Inglaterra y, bueno, también he estado en Lisboa, pero en Lisboa es más parecido a lo que pasa en España. Pero, por ejemplo, yo con conocimiento de causa en Inglaterra y en Holanda, las personas que hacen el doctorado tanto en Inglaterra como en Holanda están muy bien pagadas, les dan un trato muy bueno y rápidamente, una vez que acaban, normalmente tienen bastante buenos puestos de trabajo, bien sea en empresas que se hayan creado, en spin-off que se llaman, que son empresas derivadas de la universidad, o en startup que hayan creado, o incluso dando clase en universidades o en centros privados. Normalmente este tipo de personas, hablo más de fuera de España que en España, acaban con muy buena colocación. Y en España, mm, cómo esté de valorado o de mal valorado, esto tiene mucho también de mito. Al fin y al cabo, todo esto depende de lo que tú realmente, el valor que aportes, lo que hayas aprendido, que seas capaz de aplicar y de aportar al resto de sociedad, o sea, cuánto impacto puedes generar y cómo seas capaz de vender tu aportación, el impacto que generes, ¿no? Una persona puede acabar una tesis doctoral sin ninguna publicación científica o habiendo publicado 15 artículos con verdadero impacto en revistas importantes científicas. Evidentemente, una persona que ha aprovechado su tiempo y ha conseguido un alto número de publicaciones y ha impactado en la comunidad científica, si esa persona se sabe vender, tiene todas las puertas abiertas para llegar a donde se proponga. Entonces, hay que destapar un poco el mito de que el doctorado no sirve para nada en España, es una pérdida de tiempo. No, tengo montones de compañeros, yo mismo creo que estoy bastante bien, y tengo compañeros que se han colocado de directivos de empresas ganando una auténtica pasta. O sea, pero es verdad que se la han tenido que currar, han acabado el doctorado, tienen publicaciones, tienen idiomas, o sea, es un conjunto de formación y de cómo tú lo sepas vender y el valor real que aportes al mundo. O sea, no podemos pensar que en España no se valora. Pues quizás se valora menos en promedio que en otros países, pero depende mucho de cada caso concreto. Claro, puede darse el caso de que tengas que estar tú tocando puertas para tener posibilidades laborales o que te vengan a ti a tocar diferentes personas a tu puerta porque realmente lo valgas, ¿no? Pues en el caso de a lo mejor de países más del norte de Europa, te vienen más a tocar la puerta sin tú hacer nada, pero te digo honestamente que en España también. Si tú tienes un buen currículum y le has dado buena visibilidad, empresas internacionales te llaman a tu puerta porque realmente hay poca gente con una formación tan específica y tan innovadora en un área concreto. Ten en cuenta que cuando tú haces una tesis doctoral en un área muy específica, yo por ejemplo en interacción humano-robot, hay muy poca gente en el mundo que se haya dedicado, no sé, 5 años a especializarse en esa área. Y es un área que está en pleno crecimiento, entonces ese tipo de profesionales están muy demandados. Hay que tener en cuenta que una empresa normalmente no tiene los medios como para estarte pagando durante 3 o 4 años sin que produzcas algo ya a corto plazo, ¿no? Entonces, es una ventaja de hacer una tesis doctoral, que tienes el largo plazo a tu favor, ¿no? Mientras que en una empresa se exige resultados desde el minuto uno. Claro. Y de esa manera, yendo a buscar a las personas que ya tengan este doctorado, pues ya ya digamos, van a tener hecho el camino y ya se van a poder empezar a sacar resultados. Sí, sí, eso es lo que yo opino. Entonces, el problema que yo veo que se encuentran muchos alumnos, yo me lo encontré en su día, y yo trato de dejar las cosas claras desde el primer minuto a la gente para que tengan una hoja de ruta y que se esfuercen en conseguir los objetivos. O sea, yo les dejo claro que el doctorado no es para todo el mundo, que tienes que tener una serie de convencimientos y de cualidades, pero si las tienen y están convencidos, tienen que ir a tope a por ello y aprovechar al máximo su tiempo y aprovechar la oportunidad, porque estos años bien invertidos puede marcar claramente la diferencia en el resto de tu vida. Por lo que has aprendido, por la gente que has conocido, por lo que puedes aportar a la sociedad, por lo que puedes... Muchas veces se trata un poco de no ser el más rico ni nada de esto, sino de tener un propósito más grande que tú mismo, ¿no? De aportar a la sociedad, que todo el mundo se beneficie.
Y tú, si usas bien estos años de doctorado, realmente puedes impactar a la sociedad y hacer que la sociedad avance en múltiples facetas. No solo tiene por qué ser de tecnología, puede ser de filosofía, de psicología, de medicina, bueno, de medicina por descontado, y de tecnología también. Entonces, pues es una oportunidad. Y si tú realmente quieres dejar legado y aportar a la sociedad, es una vía magnífica. Hay que tener en cuenta que cada vez que hacemos una publicación científica, eso queda recogido ahí en bases de datos mundiales que va a quedar para la posteridad. O sea, lo que tú escribes en un artículo científico, eso lo pueden ver generaciones posteriores a la tuya que van a aprender con el conocimiento que tú has dejado. Y eso es un conocimiento que está ahí y es irreemplazable y no se puede eliminar. Entonces, hay que saber lo que tú dejas publicado en la posteridad porque esa es tu letra y tu posteridad de lo que el legado que vas a dejar a las siguientes generaciones. Sí, y es una manera también de hacer el camino para las siguientes generaciones, porque quizás esas investigaciones, esos resultados que se han obtenido en base a esas investigaciones, sean la base para que generaciones posteriores pasen a un siguiente nivel, que ya, Exacto, como no empiezan exacto. desde cero, ya van a tener esos estudios, pues van a poderlos utilizar para ir más allá, ¿verdad? Eso es, digamos que la cultura humana se va transmitiendo de generación en generación para que la siguiente generación comience a nivel científico se llama en el estado del arte, que es hasta dónde se conoce de ese campo. Entonces, las generaciones siguientes parten del último conocimiento que se ha aplicado y siempre que se hace una investigación se va aportando un granito de arena a este universo de conocimiento. Entonces, realmente estás trascendiendo o estás ayudando a mejorar un poco este estado del arte, que es cuánto se sabe en un determinado área, lo cual a mí, por ejemplo, me resulta muy emocionante. Entonces, creo que esto hay que tenerlo en cuenta, si te apetece jugar a esto o no. Claro. Pero ahora imagínate, termino la carrera y me planteo irme al mundo laboral o seguir adelante hasta llegar al doctorado. ¿Qué me Sí, tengo que preguntar? ¿O merece la pena el esfuerzo? ¿Cuánto tiempo me va a requerir hasta que lo termine? muy buena pregunta, Abraham. Esa pregunta me encanta y creo que es la clave. Y yo creo que cuando te haces esa pregunta tienes que pensar primero, conocerte a ti mismo y preguntarte a ti mismo con qué disfrutas y cómo te ves en el futuro, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos en otros podcasts de si entras en estado de flujo, ¿no? Si fluyes haciendo una determinada tarea. Si tú comienzas o ves que lo que puedes hacer de investigar realmente es una tarea que te hace estar en estado de flujo, que disfrutas, que avanzas casi sin esfuerzo, eso es para ti. Si tú eres una persona que tienes poca curiosidad, que tienes poca proactividad, que no te ves dirigiendo a gente en un futuro o dando clase o transmitiendo tus conocimientos, pues quizás no es para ti. Entonces, pues dices, pues mira, esto no es para mí, no me veo haciendo esto, a lo mejor sí que me veo emprendiendo un negocio o sí me veo trabajando para otras personas que me digan exactamente lo que tengo que hacer. O sea, creo que esta pregunta va un poco con la personalidad de cada uno. No existe una receta universal y creo que tiene sus pros y sus contras dedicarse a cada tipo de cosas. Como pros te diría que vas a hacer seguramente lo que te guste si realmente te gusta. Vas a tener bastante libertad y flexibilidad de tiempo. Normalmente tienes también bastantes vacaciones y es un espacio bastante importante para desarrollar tu creatividad. Entonces, en ese sentido, te diría que son los pros que tiene. Los contras, pues te podría decir que tiene bastante incertidumbre, que muchas veces no se obtienen resultados en el corto plazo, te tienes que pelear con mucho con las cosas hasta que realmente obtienes un resultado productivo, un resultado válido. Tienes que fracasar miles de veces en tu investigación hasta que obtienes algo. Entonces, eso es una parte negativa y el tema económico, incertidumbre, presión social, pues son factores que también hay que tener en cuenta. Entonces, la decisión es difícil. Tú en tu caso, Abraham, por ejemplo, tu día no te planteaste a lo mejor hacer un doctorado o no sé, o hacer un estudio Pues, pues universitario. precisamente en mi caso se marcó por lo que hemos hablado antes, ¿no? De hacer una familia y demás. Eh, Había necesidad en mi familia de trabajar antes y no me lo pude plantear. Sin embargo,
Mm, fue ya después, cuando al final quise estudiar oposiciones para entrar en el gobierno, y ya me lo planteé por ahí, no busqué estudios superiores, me planteé directamente entrar en mm. la administración. Pero la verdad es que tampoco he tenido a nadie cerca que me guiase en su momento para tomar una buena decisión. Por eso encuentro que es súper interesante que esta información esté a disposición de las personas y se les abra un poquito esa puerta, esa ventana, a decir, hay esta posibilidad, me la voy a plantear, porque realmente alguien que la haya realizado me dice que puede ser interesante, o yo me veo alineado con Fernando en lo que está comentando, o no, yo esto es demasiado para mí, es demasiado tiempo, yo no me planteo esperar a empezar mi vida quizás con familia, con un trabajo estable en tanto tiempo y a lo mejor lo descarten. Exactamente, exactamente. O sea, es que cada uno tiene que valorarlo en su justa medida, qué es lo que espera y qué es lo que desea. Sí que digo lo siguiente, yo realmente soy un punto de vista sesgado. Sesgado en el sentido de que te digo mi visión desde mi lado Claro, de la moneda. claro. A lo mejor otra persona que haya comenzado el doctorado y se haya tenido X problemas y la haya tenido que dejar a medias te puede decir, no, 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 es que esto no vale para nada, esto no... No, pues cada uno es bueno escuchar diferentes opiniones, colocarte en el canto de la moneda y saber valorar desde un lado y del otro. Desde mi lado de la moneda sí que te digo que es un buen camino de autorrealización. También creo que es el camino, si lo haces bien y te lo tomas en serio, más rápido para crecer. Es decir, creo que si tú acabas tu carrera, haces un año de máster y 3 años de doctorado, una vez que acabes estos 9 años, si lo has hecho bien y rápido y te las tomas en serio, te va a colocar por encima a nivel laboral por encima, a ver si me refiero, en una posición de más toma de decisión, más nivel de responsabilidad y normalmente también más remunerada si has hecho este camino, te digo yo. O sea, creo que es un camino, aunque parezca largo, creo que es el camino más rápido para obtener una buena calidad de vida, un buen puesto de trabajo y una buena formación transversal. O sea, creo, desde mi punto de vista sesgado, que es la mejor vía. Por eso yo lo he hecho. Mi convencimiento es ese, que es la mejor vía. Pero entiendo quien pueda pensar diametralmente al contrario. No, pero claro, yo te conozco y tú siempre vas a mirar en el largo plazo. Entonces vas a mirar que tus tomas de decisiones sean para obtener beneficios, sea a nivel personal o sea a nivel económico, en el largo plazo. Ahí está el que una persona cuando se lo plantee, pues quiera mirar tan a largo plazo, quizás se vea dentro de 9 o 10 años haciendo algo, pues que tenga en cuenta que va a necesitar ese espacio de tiempo para estar muy centrado en esos objetivos y que los vaya cumpliendo, porque si no se pueden alargar mucho tiempo. En eso estarán de acuerdo también. Sí, 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 sí. Exactamente. De hecho, hay gente que se le ha alargado muchísimo. Tengo muchos compañeros presentes y pasados que se les ha alargado muchísimo el proceso de acabar la carrera, acabar el máster, acabar el doctorado. Y a lo mejor si se sitúan con 40 años, acaban de acabar el doctorado y no han tenido ninguna experiencia de trabajo laboral enfrentada al mercado, por ejemplo. Entonces, ahí creo que sí que es un problema. También he sido la opinión de que esto es la educación reglamentada. Creo que también la educación está cambiando mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este verano conocí a unos chicos alemanes y me comentaban que desde el minuto uno, desde el primer año de la carrera, estaban estudiando y a la vez trabajando en empresas que les dedicaban cierto espacio de tiempo para formarles, no que les estuvieran ahí tirados sin Claro, hacer nada, sino que también había cierta cooperación y eso me gusta. Y también me gusta que aunque haya una educación transversal que te enseñe un poco de todo, también me gusta el tema de educación a la carta, porque hace que te enfoques realmente en lo que te motiva y en lo que eres bueno. Si tú eres bueno siendo creativo, pues potencia tu lado creativo y el resto de cosas a lo mejor la puedes delegar en otras personas que se les dé muy bien eso, ¿no? Entonces, creo que no es tan efectivo como formar clones o formar fuerza laboral, que se llama en inglés, sino soy muy partidario de autoaprendizaje de los temas que te interesen. O sea, la universidad no tiene por qué, además la universidad no tiene por qué ser una barrera para esto, porque yo he estudiado en la universidad con la educación reglada, pero yo por mi cuenta he estudiado idiomas, he estudiado guitarra, he estudiado piano, he estudiado inversión, nutrición, deporte, o sea,
no te tiene por qué limitar. O sea, el campo de aprendizaje es multifactorial y puedes aprender por muchas vías. O sea, para mí no tiene por qué ser un freno. Sí, bueno, depende de, como has mencionado antes, ¿no? La curiosidad de cada uno y la necesidad que tenga Claro, uno de en su tiempo muerto o en el tiempo que aparte, pues en qué lo quiere dedicar, porque hay gente que le gusta dedicarlo a no hacer nada o a simplemente actividades exactamente, sí, sí. deportivas o de fiesta y claro, va a depender de cada persona. Me comentabas también, Sí, dime, Donax. sí, me comentabas algo también de la discrepancia con los sueldos. ¿Quería mencionar algo al respecto? ¿Te refieres a los sueldos comparado con el mercado laboral de empresas, Sí, con dentro bueno, del doctorado? cuando estás haciendo el doctorado. Cuando estás haciendo el doctorado, a ver, normalmente cuando haces el doctorado, casi todo el mundo que lo comienza es porque tiene algún tipo de financiación que te permita estar sobreviviendo mientras haces este doctorado. Hay gente que incluso lo hace sin financiación. El máster normalmente la gente lo hace también sin financiación, pero el doctorado lo normal es que tengas cierta financiación, es decir, que tengas algún tipo de beca o algún tipo de complemento que te permita vivir. Hay personas que hacen el doctorado con una beca sencilla, como es el caso, por ejemplo, yo lo hice así, y también mi novia actual lo hace así, tiene una beca y son becas normalmente en España bastante flojas, estamos hablando de becas de máximo 1.000 euros. Pero depende porque hay becas doctorales que tienen acuerdos con artículo 87 con empresas que ya no ganan tampoco, ganan un poco más. Luego, aparte, por supuesto, puedes dar conferencias mientras estudias, o puedes dar clases particulares, o puedes invertir en bolsa, o puedes alquilar plazas de garaje. O sea que es un poco. Tampoco me centraría un poco de que tú, porque hagas el doctorado, tienes que decir, oye, voy a ser pobre sí o sí. Pues no tiene por qué. Depende un poco de cómo te lo montes. En el promedio sí que es verdad que comparado lo que ganas durante la fase doctoral, comparado con lo que pueda ganar una empresa, evidentemente es mucho menos. Pero ya te digo que también hay ciertas variables y depende mucho de en qué país, con qué condiciones, también cómo te vendas tú. Hay muchas variables en juego en lo que determinan económicamente cómo vas a estar durante ese periodo. ¿Vale? O sea, yo no quiero a la gente desanimarla porque te lo puedes montar bastante bien. Muy bien, muy bien. No sé si seguro que el oyente ha estado escuchando desde el principio y a lo mejor le han surgido dudas. ¿Alguna pregunta que le gustaría que se hubiera respondido en este podcast? Pues lo animamos a que lo ponga en la caja de comentarios. Tanto Desde cualquier duda luego. que le haya surgido durante el podcast como alguna duda que le gustaría que respondiéramos en un futuro podcast, que de verdad estamos encantados de que interactuéis con nosotros, que os tomaremos muy en cuenta y que quizás si se hacen suficientes preguntas podamos hacer un podcast de preguntas y respuestas, que la verdad es que nos gustaría poder contar con los oyentes. ¿No te parece, Fernando? Me parece perfecto, sí, sí. Yo, por ejemplo, para fomentar un poco la interacción, quería dejar una pregunta abierta, una pregunta al aire. Si pensáis que en España hay demasiada titulitis o no, ¿vale? Muy interesante. Creo que es una pregunta muy interesante y puede dar para mucho que hablar. Si queréis y vemos que hay interés, lo podemos comentar en próximos podcasts y damos nuestra opinión al respecto, ¿vale? Genial, pues a ver qué nos dicen los oyentes, a ver qué nos ponen. Y bueno, ¿quieres Sí, comentar sí. algo más al respecto? No, yo creo que eso, que un poco el resumen es eso, que si os gusta ser curiosos, que seguramente los oyentes de este podcast sean bastante curiosos y tienen ganas de crear cosas nuevas, de investigar, de aportar a la sociedad, que tengan en cuenta la posible vía de hacer un doctorado, porque creo que es una opción muy interesante de autodesarrollo, de desarrollo personal y de aportar un poco al resto de humanos. Así que yo os digo mi punto de vista, que me ha ido bien, todo no es negativo, como mucha gente dice, y nada, que animaros a seguir aprendiendo pues eso, a intentar cosas nuevas. Pues genial, muy contentos de haber compartido este ratito juntos. Esperamos que nos dejen ese me gusta, ese corazoncito y que compartáis este podcast con alguien que creáis que le puede resultar interesante, que quizás esté planteando ciertos estudios y de esa manera pues que se pueda beneficiar también. Vamos creciendo No os y olvidéis, deseamos crecer con vosotros. no os olvidéis, chicos, seguirnos suscribiros a Evox o a YouTube, ¿no? En las dos vías podéis escucharnos. No sé si en un futuro lo tendremos en otra plataforma, Spotify, iTunes, etcétera. Pero bueno, de momento en estas dos plataformas os animamos
a que le deis al botoncillo de suscribir y así estéis atentos a los próximos, que si no recuerdo mal, Abraham, tenemos pendiente por ahí por lo menos un par de entrevistas bastante interesantes, ¿no? Muy interesantes, así que no sé si adelantamos algo, pero lo dejamos así al aire, que puede ser Lo interesante dejamos al aire. sobre nutrición, sobre viajes, muy interesantes y seguro que os gustará escucharlo y nosotros también disfrutaremos de realizarlas y de compartirlo con vosotros. Pues muy bien, oyentes. Nada, un saludo de parte de Abraham y mío y eso, recordamos que sacamos todas las semanas una nueva edición del podcast y a seguir escuchando y aprendiendo con nosotros. Nos vemos. Chao. Saludos, hasta luego. Each painful but delightful to live through.